pues también nos interesa conocer los diferentes tipos de intercambio de partículas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte en donde nosotros vamos a empezar, pues nosotros estamos interesados, por ejemplo, en el caso de intercambio de electrones. Nosotros podemos encontrar en las tablas, ustedes tienen tablas en la plataforma de Moodle, en el curso de Química Analítica 2 conmigo, pues ustedes tienen disponibles algunas tablas, entre ellas están las tablas Redox. Y de ahí tomé algún fragmento de esas tablas y las estoy presentando aquí. Por ejemplo, eh, un, varias pares redox y podemos ver que al intercambiar electrones, nosotros podemos pasar, por ejemplo, de hierro 2 más a hierro 0, que es el primer par simple que yo estoy observando ahí. Pero también podemos ver que europio 3 más, 2 más, cromo 3 más, cromo 2 más, cadmio 2 más, cadmio 0, todos ellos intercambian un cierto número de electrones y además tienen un valor de potencial al cual realizan ese cambio o ese intercambio de electrones. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que son 15 pares. De esos seleccioné algunos de ellos porque me interesa ver cómo se maneja un intercambio redox. Por ejemplo, si nosotros empezamos con el primer par, que sería cromo 3 más, ya tengo algunas cosas hechas para que no me lleve tanto tiempo y nosotros tenemos que, de manera general, un intercambio de electrones, podemos tener como oxidante más un cierto número de electrones para darme el reductor. Si nosotros realizamos esa reacción, esa va a ser una reducción, pero también la podemos tener en sentido opuesto, es decir, un reductor que me va a dar oxidante más un cierto número de electrones, se llama oxidación. Eh, este, eh, digamos, este equilibrio da pie para que utilicemos una expresión que ustedes ya conocen, que es la ecuación de Nernst. Y esta ecuación de Nernst establece que el valor de potencial que tiene una disolución o un sistema, en este caso, porque no siempre todos están disueltos, tenemos que el valor de potencial que va a tener ese par oxidante reductor, ¿sí? Está relacionado con ese valor E0 que nosotros encontramos en las tablas y que ese valor está dado en condiciones estándar, uh-huh, y a concentraciones 1 molar, ¿sí? Y por eso lo conocemos como potencial normal estándar, en donde está relacionando este valor de potencial que les había mostrado en las tablas, más 0.06, este número va a ser, pues digamos, una aproximación al valor que tenemos a 25 grados y el número de electrones intercambiados y además la relación que tenemos entre la concentración del oxidante y la concentración del reductor, se le saca el logaritmo, y eso es lo que nosotros conocemos como la expresión de Nernst. Bueno, entonces, tratando de poner en contexto los pares eh, redox que yo subrayé del lado derecho, ¿sí? Vemos que el oxidante, en el caso del par cromo 3 más, cromo 2 más un electrón, nosotros vamos a tener una reducción en donde su potencial pues va a estar definido como el E0 cromo 3 más, cromo 2 más,
más 0.06 entre un electrón, que es el que intercambia, multiplicados por el logaritmo de la concentración de cromo 3 más, cromo 2 más. Muy bien, esa es su expresión de Nernst. Y esta expresión de Nernst, por ejemplo, si nosotros ponemos, por decir algo, y estamos manejando concentraciones semejantes y que ambas sean de 1 molar, los dos en este caso están en disolución, tendríamos que ahí sustituimos la concentración del cromo 3 más y cromo 2 más. Entonces tendríamos que la expresión anterior, pues se representa de esta manera, log de 1 entre 1. Eso sí, sí tenemos que las concentraciones son de 1 molar y son iguales. ¿Sí? Finalmente tendríamos que esa expresión, pues a la hora de sustituir la concentración, me quedaría exclusivamente como que el valor de potencial sería igual a el valor de potencial es 0, cromo 3 más, cromo 2 más, porque el logaritmo de 1 entre 1, pues es 0. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos visto que en analítica 1, bueno, ustedes lo vieron y yo lo veo con mis alumnos respectivamente cuando tengo alumnos de química analítica 1, vemos que en esa condición el valor de potencial pues va a ser igual. Entonces, ahí está. Así como nosotros tenemos este intercambio de partícula, en este caso de electrones, en muchas de las ocasiones, este intercambio de partícula viene acompañado de otra partícula, ¿sí? Viene acompañado, por ejemplo, en el siguiente par que yo subrayé del lado derecho, ¿sí? Es el par de selenio, el cual acepta 2 electrones, pero además acepta 2 protones, y nos da, pues, H2SE. O sea, ese en teoría debería de ser es una especie que tiene 2 protones y que en algún momento dado estos 2 electrones ¿sí? Pudieran ser protones ácidos, es decir, que se disocian, y pudiéramos pensar que este par inclusive podría depender no solo de esta expresión general que estoy poniendo aquí, sino que podría presentar un valor de pK. Sin embargo, todavía no llego a ese punto. Lo que sí es que el intercambio per se de esos electrones está considerando también intercambio de protones. También es importante hacer notar que la mayoría de las tablas que nosotros vamos a consultar están referidas a un pH de 0. Yo les había comentado que las concentraciones de todas las especies en esas tablas son de 1 molar. Obviamente, en este caso, si nosotros ponemos que es 1 molar de protones, pues podemos establecer que el pH es de 0. Bueno, pues entonces, en este caso, por ejemplo, para este par redox, pues ponemos E0 de selenio y en intercambio con H2SE. En este caso tenemos que es 0.06 entre 2, porque son 2 electrones, logaritmo de, y esto es bien importante, todo lo que esté del lado derecho de la expresión se pone en el numerador, no, perdón, en el lado izquierdo, se pone en el numerador, y lo que esté del lado derecho se pone en el denominador. Ya ahorita, por ejemplo, van a decir, ¿y qué pasó con los electrones? Bueno, los electrones ya están aquí involucrados. Entonces, las especies que están en disolución, todas se van a poner en el denominador si están del lado del
del oxidante, que en este caso lo represento del lado izquierdo. Entonces tendríamos que 0.06 entre 2, logaritmo de la concentración de selenio multiplicado por la concentración de H más al cuadrado y además divididas entre la concentración de, pues si ese es un ácido, ese debería de ser ácido selénico. Entonces, muy bien, ya que tenemos eso, si nosotros ponemos la expresión de Nernst, pues sería esta, y si la desarrollamos, esta expresión de Nernst, y separamos los términos que directamente son el oxidante y el reductor, sí tendríamos que la expresión de Nernst sería E0 del par más 0.06 logaritmo del oxidante que es selenio entre el reductor. Pero como hago uso de las propiedades de los logaritmos, tendría que poner separado 0.06 entre 2 logaritmo de h más al cuadrado, pues dividido entre 1. Si nosotros hacemos eso, podemos encontrar que el tercer término, el que se refiere a la concentración de h más al cuadrado, lo puedo transformar a que parezca el término de pH. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí más 0.06 entre 2 logaritmo de h más al cuadrado, yo puedo poner una expresión que pues aquí me la comí un poco, pero esa expresión sería menos logaritmo de h más al cuadrado. Como tenemos menos, pues eso es más. Entonces, no estaría cometiendo ninguna infracción de esta expresión. Y entonces tendría que sería esta parte menos 0.06 menos logaritmo de h más al cuadrado. Para que quede más claro, bueno, no me lo voy a comer, pero para los demás, las demás expresiones, sí lo voy a hacer para, pues para que no sea tan larga esta parte. Ya que ustedes, se supone, ya ustedes en Analítica 1 vieron la expresión de Nernst y debieron de ver también la expresión de Nernst cuando tiene, pues digamos, involucrados no solo una partícula, aunque no hayan trabajado con ella directamente o de la manera en que lo vamos a hacer, pero sí debieron de haber hecho esto. Y si no, pues ahorita lo estamos viendo. Entonces, aquí tendríamos que sería h es más, aquí sería el cuadrado, perdón. Creo que sería mejor si comparto la pantalla completa y no solo el archivo de Excel. Ahorita lo voy a hacer, permítanme. Entonces tendría que esto sería así como lo estoy poniendo aquí. Y sería, además, menos log de esta parte, de todo esto. Ahorita lo van a ver. File. Ahí está. ¿Sí? En este caso tengo el valor de potencial, L0, más 0.06, logaritmo de selenio, H2SE, más 0.06, logaritmo de H más al cuadrado. Esto, si me enfoco en la segunda parte, bueno, en el tercer término, en el tercer término, podría poner que eso sería igual al, los dos primeros términos los pongo sin cambio. Y entonces tendríamos que poner logaritmo de h más al cuadrado. Muy bien. Si nosotros hacemos esto,
finalmente podemos hacer un reacomodo y ese reacomodo va a ser el que voy a poner yo aquí. Share. Entonces, ese reacomodo, voy a darle clic a esta expresión y finalmente eso me va a quedar como yo creo que la voy a poner, la voy a copiar mejor. La voy a copiar para que no sea un término tan grandote. Entonces voy a copiar esto y ya la voy a poner simplificada. La voy a poner por aquí y voy a trabajar con esta. Entonces, si nosotros tenemos esa expresión que estoy mostrando y que ustedes también están viendo ahora sí en el editor de ecuaciones, tendríamos lo siguiente, que finalmente este fue un paso anterior, me lo puedo volar, y lo único que voy a poner es el término final que me debe de dar. Entonces les decía que el menos logaritmo de h más, al final de cuentas lo puedo poner como logaritmo de h más al cuadrado sería 2. Bueno, más bien todo, menos logaritmo de h más al cuadrado sería 2ph. Entonces, todo esto que tengo aquí, se lo voy a quitar. Y entonces voy a tener que esto se va a multiplicar por 2 veces, 2 veces pH. Y lo voy a hacer de otra manera. Y voy a poner un paréntesis cuadrado, en lugar de un paréntesis normal. ¿Sí? O sea que ese valor de potencial, a final de cuentas, nosotros vemos que además de depender de la concentración del oxidante y del reductor, va a depender también del pH. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que esa expresión ya simplificada, pues me va a dar esto. Muy bien. Si nosotros consideramos, si seguimos considerando que las concentraciones son de 1 molar, en algún momento yo puedo poner 1 molar de selenio, 1 molar del ácido selénico y como es 1 molar de H más, el pH es de 0, entonces el tercer término se hace 0, el segundo término se hace 0 y podría pensar que cuando todo es igual a 1 molar, pues finalmente caigo en cuenta que el valor de potencial va a ser igual al E0. Voy a tratar de reacomodar esta partecita, a ver cómo le hago. A ver, bueno, vamos a ver, insertar, voy a poner renglones. Ahí está. Para que esta expresión quede aquí. Ahí está. Y entonces, si pongo la condición, si la concentración de selenio es igual a la concentración de H2SE, igual inclusive a la concentración de H más. ¿Sí? Si yo pongo esa condición, vamos a tener que finalmente esa expresión que yo tengo ahí del potencial, pues va a ser igual a insertar, le voy a poner esto, ahí donde está, ¿dónde está? Esta, voy a poner esta. ¿Sí? Si eso ocurre, esta expresión me daría que es igual el potencial, ya simplificado, sería igual al potencial de 0. Porque todos los demás términos se hacen 0. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. ¿Preguntas, chicos? No, profesor. ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. No hay preguntas.
Bien, pues eso es en el caso de ese par que yo les había mencionado, que es de selenio. Viendo también los pares, el otro par que yo subrayé, que está en rojo, que es sulfato de plomo, más 2 electrones para dar su plomo más sulfato 2 menos. Si nosotros ponemos esa expresión, tenemos su reacción sulfato de plomo más 2 electrones para dar plomo 0 más sulfato. Su expresión en Ernst debería de ser E0 de el par sulfato de plomo, plomo 0, 0.06 entre 2 logaritmo de plomo, concentración de plomo, concentración de sulfato y concentración de sulfato de plomo, como tal. Aquí yo, en este caso en particular, por ejemplo, ya tenemos plomo, que es plomo 0. Con todo rigor, nosotros sabemos que el plomo 0 pues no está disuelto, ¿sí? Y que está en otra fase, es un sólido. Y el sulfato de plomo, en este caso, también es un sólido, es un precipitado. Entonces, eh, tendríamos que hacer algunos cambios para que podamos llegar a una expresión un poco más apegada a la realidad. Pero por el momento, su expresión en Hertz que yo puse por aquí, ¿sí? Sería, dándole el mismo tratamiento que le he dado a la reacción anterior, tendría que el E0 sería 0.06 y que esta expresión, ¿sí? Esta expresión de la izquierda, puedo trabajarla y en este caso, pues voy a prescindir ya de la primera parte porque pues obviamente ya está del lado izquierdo. Entonces voy a borrar todo eso, ¿sí? Les decía que lo que voy a borrar es esta parte, puesto que ya tengo la expresión del lado izquierdo. Entonces, si yo quiero trabajar la expresión y dividirla en sus diferentes términos, pues entonces pongo el segundo término, que es esta parte, que está relacionando exclusivamente al oxidante y al reductor. Y además la partícula, una partícula que en este caso es una partícula que es un intercambio secundario al intercambio principal, que es el número de electrones. Entonces ¿cómo se llama? Yo lo separo y finalmente me debería de quedar como el E0 del sulfato de plomo, plomo 0, más 0.06 entre 2, multiplicado por el logaritmo del oxidante entre el reductor, más, aquí no es más, sino ya aquí no lo voy a hacer nuevamente, pero podría ponerlo en función de P de sulfato y les había dicho que ese número de ese coeficiente me estaría diciendo cuántos sulfatos se están intercambiando. En este caso yo lo hago explícito y pongo que se intercambia un sulfato. Entonces, pues ese, ¿cómo se llama? Ese coeficiente puedo ponerlo yo y que va a ser 1. La otra cosa que voy a hacer de aquí en adelante es para poder distinguir perfectamente, y después ustedes lo verán, que esto que estoy poniendo aquí va a tener un poquito más de sentido cuando ya las cosas se compliquen, es decir, cuando los sistemas sean. Entonces, esta expresión, pues ya la tenemos ahí. Si nuevamente hiciera esa sustitución para que yo pudiera considerar eh, algunas cosas como la que yo puse aquí, ¿sí? Esa condición adicional, pues obviamente yo tendría que poner, en el caso del plomo 0, le pondría que si la actividad
del plomo 0 es igual a 1, pero además, la actividad de sulfato de plomo, que es PbSO4, también va a ser igual a 1. Y bueno, pues en cierta forma también podría inclusive decir que la actividad de los protones es igual a 1, pero lo puedo hacer. Y eso de alguna manera no es, bueno, mm, ¿qué les diré? Que luego a veces nosotros los profesores hacemos algunas simplificaciones que nos puedan facilitar los cálculos, ¿sí? Entonces yo podría inclusive poner que la actividad del protón es igual a 1, ¿sí? Si todo esto se da, pues nosotros vamos a poder sustituir en la expresión o en cualquiera de las expresiones que está arriba por 1, 1 y Profesor, 1, y veríamos que finalmente... ¿sí? Tengo una pregunta. ¿No sería la actividad del sulfato, que es la partícula intercambiada? ¿O si es la del Sí. protón? No, es la actividad del sulfato. Sí. Tiene razón, Vale. señorita. Gracias. La actividad del sulfato. Bueno, qué bueno, porque yo soy bien despistado y lo bueno es que ustedes están muy al pendiente para que ese tipo de situaciones no lleguen a más, porque después de verdad sí sería un problema, ya que de repente ustedes verían sus apuntes o más adelante dirían, ay, pero ¿por qué lo cambió por el protón? ¿Sí? Si no debería de ser sulfato y se queda así el apunte. Entonces, bueno, sí, la actividad del sulfato voy a decir que es igual a 1. Y entonces vean ustedes cómo en algún momento dado nosotros ponemos las actividades, pero recuerden ustedes que normalmente en estos equilibrios no manejamos actividades porque en cierta forma la actividad depende de la fuerza iónica. Sí, la actividad depende de la fuerza iónica. Y entonces, para cada uno de los ejercicios tendríamos que estar haciendo el cálculo no solo de sustituir la concentración, sino tendríamos que calcular la fuerza iónica y en su momento los coeficientes de actividad. Y además tendríamos que suponer o tendríamos que trabajar en condiciones en donde pudiéramos utilizar la ecuación de Weis-Hückel, en donde esas concentraciones, por supuesto, si son grandes como de 1 molar, pues ya no se aplica muy bien esa expresión y por lo tanto nos complica a la hora de sacar los coeficientes de actividad de las especies solubles. Y el problema se haría pues todavía mucho más complicado. Entonces, por eso trabajamos con equilibrios, ¿sí? Y en las constantes que nosotros estamos involucrando, normalmente son constantes aparentes que dependen de la concentración. Entonces, ¿por qué aquí sí pongo actividad? Ah, bueno, porque aquí yo no necesito hacer un cálculo de la actividad por ejemplo, de la especie plomo 0, porque aproximadamente, y digo aproximadamente porque al parecer tampoco es absolutamente cierto que la actividad de una especie metálica sea de 1. Tiende a 1. Entonces, muy bien. Entonces, para simplificar el problema, que de por sí ya es un poquito más complicado, simplemente por la expresión de Nernst, pues aquí yo le pongo la actividad porque es una fase sólida, es un metal. La actividad del plomo 0 es igual a 1. Y la actividad también de este sólido, que es un precipitado, es igual a 1.
aquí con todo rigor, pues yo podría poner que la actividad, o que en este caso, puesto que no voy a trabajar y no voy a hacer cálculos de actividades de una especie soluble, y porque además voy a hacerlo en el curso normalmente, voy a imponer condiciones que en muchas de ellas, pues no está considerado que las concentraciones sean pequeñas. De hecho, si ustedes están observando en las expresiones de redox que tengo arriba, pues estoy sustituyendo cuando las concentraciones son de 1 molar, y cuando son de 1 molar, pues obviamente la actividad y la concentración no son iguales. Entonces, en este caso me conviene poner que la actividad de las especies en otro estado son de 1, y con todo rigor, pues sí puedo poner que la concentración de sulfato es igual a 1, porque voy a trabajar con concentración. Esta especie sí está sola. Muy bien, si yo sustituyo todo esto, pues en algún momento dado, pues en la expresión que yo puse, que está ahí a un lado, pues en la parte más bien arriba, pues puedo sustituir por sus respectivas actividades de 1, en este caso, del plomo, sulfato de plomo, actividad de 1, y si también digo que la concentración, pero con todo rigor debería de ser la actividad, sin embargo, les repito, no calculo la actividad, y entonces si lo sustituyo por la concentración, pues sería igual a 1, y entonces tendría que todo este término, pues el término 2 y el tercer término serían 0, y entonces el potencial sería igual al E0 del sulfato de plomo como 0. Muy bien. Lo mismo podría ser, y de hecho pongo otro ejercicio, otro sistema, porque pues también puede existir esta situación. Pongo el mismo sulfato de plomo, pero fíjense bien que en esta expresión que yo puse aquí, en esta tabla de este par que yo estoy seleccionando, también está involucrado el mercurio, ¿sí? Entonces, si yo tengo sulfato de plomo más mercurio más 2 electrones, podría tener una amalgama, ¿sí? De plomo. Una amalgama quiere decir que el plomo metálico puede formar una sola fase con el mercurio metálico, y tener finalmente nada más la liberación de sulfato, que bueno, en este caso, en este libro me parece que le hace falta todavía la carga, que sería de 2 menos, ¿no? Al sulfato. Entonces, muy bien. Esto seguramente posiblemente lo deberían de ver en una asignatura posterior, que sería analítica experimental 2, si es posible, o si no, podrían verlo en química analítica instrumental 1. ¿Por qué o cuándo nosotros podemos tener esa reducción en presencia de mercurio? Y eso pues da pie a una técnica que se conoce como polarografía. Pero bueno, ahorita no vamos a ahondar en esa parte, pero sí vamos a establecer que el sulfato de plomo en presencia de mercurio e intercambiando 2 electrones me va a dar esa nueva fase, que sería plomo en mercurio. Tendríamos que ponerlo de manera adecuada, ¿sí? Y ponerlo de manera adecuada, pues tendríamos que todavía poner, porque no es plomo 0, es plomo 0 en mercurio. Entonces, sería mejor si esto yo lo pusiera como un subíndice, para que sea más representativo de lo que debe de ocurrir. Y entonces, bueno, pues tenemos plomo en mercurio. Aquí también tendría que hacer ese cambio. Plomo en mercurio, y acá tendría que poner esto. Plomo en mercurio.
¿Está claro, chicos? Que no es lo mismo tener plomo 0 a que ese plomo esté en otra fase en donde el mercurio, que es líquido, se encuentra presente. Y podría seguir también haciendo esta suposición de actividades y concentraciones para demostrar que en algún momento dado ese valor de potencial va a ser igual al E0 siempre y cuando las condiciones sean de 1 molar o de una actividad de 1 molar de las, digamos, de las especies que así lo requieran. Muy bien, esto que acabo de poner en esta parte que ya me llevó un cierto tiempo, pues debieron de haberlo visto en química analítica. Bueno, pues ahora, por ejemplo, mi objetivo es que ustedes vean que per se estas expresiones pueden depender de otra partícula. Por ejemplo, yo en la parte de aquí abajo, aquí ya estoy poniendo un cálculo, ¿sí? Lo pongo en función de pH, que en algunos de ellos es la partícula secundaria. Y entonces, si hago una tabla de pH de 0 hasta 14, pues aquellos pares en donde no veo que ahí dependa de ninguna otra partícula, ¿sí? El cromo 3 más, cromo 2 más, considerando exclusivamente Profesor, se está entrecortando un poco. ¿Lo podría repetir? cromo 2 más. ¿Cómo? Se entrecortó un poco, ¿lo podría repetir? ¿Hasta dónde último que escucharon? Pues prácticamente se fue todo lo que explicó sobre el sistema de cromo 3, cromo 2. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces les decía, si yo tomo el primer par redox, que es cromo 3 más y cromo 2 más, y vemos que en ese potencial, no, en esa reacción, no hay un intercambio de otra partícula, y que su expresión de Nernst, que es esta, de manera explícita, al menos con lo que ahorita llevamos en esta clase, no depende de una partícula secundaria como intercambio de protones o de otra partícula, ¿sí? Simultáneamente al intercambio de electrones. Entonces nosotros veríamos que ese valor de potencial no depende del pH. Por lo tanto, si yo quisiera calcular ese valor de potencial en función de pH, pues veríamos que el valor de potencial a pH de 0 hasta pH de 14 no dependería del pH. Esto con todo rigor no es cierto, porque todavía no entramos de lleno a lo que es redox acidez, considerando que hay un intercambio de protones en donde no son protones estructurales, sino son protones que se pueden intercambiar y tienen un valor de pKa. Ahorita lo vamos a ver, pero por el momento créanme que ese valor de potencial debería de mantenerse constante. Pero si yo veo, por ejemplo, la expresión del segundo par redox, que es de selenio para dar H2SE, ¿sí?
esta expresión, cuando yo desarrollo esa expresión de Nernst, me queda que es función del pH. ¿Sale? Muy bien, pues entonces, si además yo digo que las concentraciones del donador y el receptor, ok, ahorita tengo que decir quién es el donador y quién es el receptor. El receptor de la partícula protón es el selenio. ¿Sí? No, de la partícula electrón. ¿Sale? Es más, me voy primero al equilibrio anterior. Tengo cromo 3 más, acepta un electrón y se convierte en cromo 2 más. Si acepta un electrón, pues yo entonces puedo poner que este es el aceptor del protón, del electrón, perdón, o receptor, que así también lo ponen, y este sería el donador de electrones. ¿Sale? Entonces, en este caso, los reductores son los donadores de electrones y los oxidantes son los receptores de electrones. Y entonces en este equilibrio de cromo 3 más, cromo 2 más, que es sencillo, vemos que, repito, el cromo, que es el oxidante, es el aceptor de electrones y el reductor es el donador de electrones. Muy bien, pues entonces la expresión de Nernst me está diciendo que es E0, el potencial es E0, cromo 3 más, cromo 2 más, 0.06, logaritmo de la concentración del aceptor entre el donador. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros nos vamos al segundo equilibrio, que es del selenio, nosotros estamos viendo que el selenio está aceptando 2 electrones para convertirse en el reductor, que es el donador de electrones. Pero además vean ustedes que el selenio es aceptor de electrones, pero también aceptor de protones. ¿Sale? Sin embargo, directamente lo que tenemos como expresión de Nernst nos está relacionando el aceptor de electrones, aceptor de electrones. Y de una manera ya indirecta, pero presente, también va a ser aceptor de protones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, en este par, puesto que el potencial ya una vez trabajado, si nosotros suponemos que la concentración del aceptor de electrones, óigase selenio, y aceptor de electrones H2SE, son iguales a 1 molar, pero que sí podamos cambiar la concentración de H más. Pues obviamente eso sí me va a dar una dependencia con el pH. Entonces, el valor de potencial va a ser una función finalmente del E0, de la relación de concentraciones del aceptor donador de electrones y la partícula secundaria intercambiada, que en este caso es el H más. Si nosotros suponemos que la concentración de selenio y ácido selénico son iguales, inclusive aunque no sean de 1 molar, esa relación aceptor-donador es igual a 1. Y finalmente, entonces, si eso ocurre, este valor de potencial, si esto lo sustituimos, estas concentraciones que son iguales del aceptor y donador de electrones, pues me va a quedar que ese valor de potencial, finalmente, me quedaría como que el valor de potencial va a ser función del pH. Si consideramos que
las concentraciones, repito, del aceptor y el donador de electrones son iguales. Entonces yo puedo calcular aquí ese valor de potencial, y ese valor de potencial para el caso del selenio, pues nosotros tendríamos que es menos 0.399. Entonces le voy a poner ahí que ese valor de potencial es menos 0.399, pero como sí va a depender del pH, yo voy a poner más 0.06 entre ¿cuántos electrones intercambia? 2 multiplicado por el logaritmo, multiplicado de una vez por el pH, ojo, este 2 es el número de electrones intercambiados, ¿sí? El 2 que voy a poner, ¿sí? Es el coeficiente del pH, y que en este caso el pH es este, ahí. No lo puse como eso, por pH, y entonces me queda mi expresión como esta. 0.0399 más 0.06 entre 2 por 2. Van a decir, ay, profesor, pues si está dividiendo y multiplicando por 2, pues eso los puede eliminar. Sí, ahorita es bien fácil decir los elimino, pero cuando tengamos una expresión mucho más complicada, nos va a guiar en que este 2 que tenemos aquí, ¿sí? Son electrones, y este 2 son partículas intercambiadas del equilibrio secundario. ¿Sale? Entonces mi expresión me queda así. Por lo tanto, si yo en este momento empiezo a graficar los valores de potencial de esos dos pares, que son los que hasta el momento llevo, nos vamos a percatar que uno de ellos, creo que me equivoqué. Me equivoqué en el sentido de que me está saliendo una pendiente positiva, y no es cierto. Mi pendiente debe ser negativa, porque nosotros tenemos que la expresión es menos 0.06, y aquí me equivoqué y le puse más. Entonces, menos 0.06. Ahí está. Entonces, mi gráfica, pues me va a dar que en el caso del potencial de cromo 3 más, que supuestamente hasta lo que ahorita llevamos, no dependería del pH. Entonces, vamos a poner sus respectivos colores. Por ejemplo, el potencial que se mantiene constante, es el de cromo 3 más, cromo 2 más. Entonces, ese lo voy a poner sin marcador. No tiene marcador, pero sí tiene una línea sólida, y esta la voy a poner de color verde. Ahí está. Voy a poner con 2. Pero el otro valor, ¿sí? Es del selenio, y este está en azul. Por lo tanto, le voy a quitar el marcador, porque eso los hace muy gruesos, nada más por eso, ¿sí? Línea sólida, y este va a ser de color azul. Entonces, y es de 2, el tamaño, el grosor. ¿Sí? Entonces vean que en este caso, con estos dos pares que yo tengo, ¿sí? El valor que yo estoy, lo que yo estoy graficando sería, digamos, está en función del pH, le voy a dar formato, es de 0 a 14, y va a ser de 1 en 1, muy bien, 1 en 1, y ¿qué más? Voy a también ¿qué otra cosa modificar? Ya sé, voy a modificar de tal suerte que el valor de potencial no se vaya de 0.2, 0.4, 0.6. Lo voy a hacer que se vaya de 0.06. Entonces, tengo máximo es 0, el mínimo es 1.4, y le voy a decir que los cuadritos, las divisiones sean de 0.06. Sí, yo sé que es un poquito más, digamos, hay muchísimos numeritos ahí, pero no me interesa. Por el momento me interesa
que esos cambios sean proporcionales a 0.06, un electrón o dos electrones intercambiados. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, que va a ser, digamos, el eje de las X, pues debe de ser el potencial. ¿Dónde está? Sí, le tengo que poner diseño de gráfico, agregar el elemento, títulos de eje, horizontal primario, pues en este caso le voy a poner pH. pH. Y también voy a decir que el eje, este eje, diseño de gráfico, el eje de el vertical primario, sí, voy a poner que este valor, sí, este valor va a ser el valor de potencial, así como tal. Muy bien. Ahí está el valor de potencial. Muy bien. Después voy a hacer hincapié en por qué le pongo potencial. ¿Sí? Ese es potencial, este es pH. Muy bien. Ahí tenemos esa gráfica de potencial, de potencial en función de pH. Muy bien. Tengo el par verde arriba. Fíjense bien. Como siempre, el equilibrio principal va en el eje de las Y. El equilibrio secundario está en el eje de las X. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta gráfica, tenemos que la primera serie, tenemos el par cromo 3 más, cromo 2 más. ¿Sí? Aceptar. Y el otro par es modifico, y aquí le pongo selenio, así como tal, que es el oxidante, y el reductor sería H2SE. Y entonces le digo aceptar, ahí están ya los pares, y me resta poner nada más, para que esta partecita quede completa, las especies que predominan. ¿Sí? Si nosotros vemos esta escala de arriba, a valores de potencial mayor al E0 del cromo 3 más, la especie que predomina arriba de ese valor de potencial es cromo 3 más. Es cromo 3 más. ¿Sí? Cromo 3 más predomina arriba de del potencial de menos punto 300, ya no me acuerdo, creo que era menos punto 400, ahí está, menos punto 408. ¿Sale? Entonces, contorno de forma sin contorno, relleno de forma sin relleno también. Y el color, pues va a ser verde, porque estoy hablando del primer par. Arriba de este valor de potencial, arriba de ese valor de potencial, la especie que predomina es cromo 3 más. Abajo de ese valor de potencial, la especie que predomina es cromo 2 más. ¿Sale? Mientras que para el otro par, que sería selenio, la especie que predomina arriba del valor de potencial menos punto 399 sería selenio, así como tal. Y esto va a estar en color azul. Esa sería la especie que predomina. Y la especie que predomina abajo de ese valor de potencial es H2SE. ¿Sale? Muy bien, esto sí lo hago en función de pH. Pero ustedes ven que no es la única posibilidad. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera poner este par, el tercer par, en función del pH, pues no depende del pH. Y entonces, aunque dependa del sulfato, si yo lo pongo en una escala de pH, ¿cómo va a ser su valor de potencial? ¿Variable o constante?
¿Cómo va a ser? Variable. En función de pH es constante. No depende del pH. Depende del P de sulfato. Entonces, ese valor de potencial de sulfato de plomo, ¿sí? Plomo cero, pues va a ser un valor constante. ¿Y cuánto vale ese valor de potencial? Y una vez anoten el otro par, por favor, para que no tenga que regresar. Este es de menos 0.300. Bueno, aquí tiene 4 cifras significativas. Vamos a redondearlo nada más hasta 3. Yo estoy suponiendo que si tiene 4 cifras significativas es porque realmente lo pudieron determinar de esa manera y no es un error. Entonces, bueno, punto 359, 358, o a lo mejor pues bueno, punto 359 yo lo voy a redondear. Entonces, el valor de potencial es de punto 359. Pero como no depende del pH, ese par debería de tener en una escala de pH el mismo valor, ¿sí? Y que aquí, pues bueno, lo estamos viendo como que lo está representando con una línea gris, pero pues no, esta debe de ser una línea roja, ¿no? Para que realmente corresponda al par que nosotros tenemos y sea pues, indicativo de que estamos hablando de la especie sulfato de plomo. Entonces, arriba del valor de potencial de que acabo de poner, la especie predominante va a ser sulfato de plomo. ¿Sí? Y abajo, y va a ser el donante, va a ser el oxidante, y que en este caso, les repito, es el aceptor de protones. Y por abajo de ese valor de potencial, todo esto, no crean que nada más este pedacito, todo esto, ¿sí? Todo eso es donde va a predominar el plomo, C. Lo voy a poner así para que no se piense que se me olvidó ponerle la carga. Entonces, ese no va a depender del pH. ¿Sí? Lo mismo este otro par. Si yo estoy hablando de PbSO4 y que es Pb mercurio, a ver si me lo acepta. Ahí. Pb mercurio, ¿sí? Que es la amalgama, ¿sí? ¿Qué es la amalgama? Si ustedes observan, tampoco depende del pH. Por lo tanto, su valor de potencial va a ser, híjole, sí, les dije que me apuntaran el valor, pero no les dé tiempo. Sí, alguien pudo apuntar ese valor. Menos punto 0.35. Ajá. Menos punto 35. Muy bien, gracias. Menos punto 35. Menos 0.35. Entonces, ahí está. Muy bien, ya está ahí. Pues entonces, le voy a poner en menos punto 0.35. De hecho, ahí está, pero es tan parecida que pues no hace diferencia. Ahí está la línea, me la puso como una línea amarilla. Van a decir, profesor, no le invente. Bueno, ahorita le voy a poner otro valor para que sea más fácil de detectar. Pues le voy a poner menos punto 3. Y entonces, ¿sí ven? Nada más lo hice para que ustedes vean que efectivamente sí puso la línea, pero ahorita la regreso a su valor que debe de ser. Entonces, esta línea debe de ser un color así como rosita aproximadamente. Ahí está, aceptar. Y debe estar ahí, es de 2. Y ese debería de ser, ¿sí? Pero la voy a regresar a su valor real, que está en menos punto 35.
Y bueno, pues ahí debe estar también. Ahí deben estar 2 pares. ¿Sí? Bueno, entonces, arriba ya saben que tiene que ir la especie, digamos, oxidante, que vuelve a ser sulfato de plomo. Y en la parte de abajo, pero esta va a ser con rosita, con una letra rosita, sulfato de plomo. Y en la parte de abajo, pues va a ser también plomo, pero como amalgama. Ok, debe estar de color rosita. Muy bien. Esto que les voy a decir a lo mejor no lo ven ustedes, pero en realidad, quiere decir que pues prácticamente es lo mismo reducir al plomo en disolución, en ausencia de mercurio, y que estemos en presencia de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que significaría, por eso el valor de potencial no cambió tanto. Bueno, ahora me voy a ir a otra escala. La escala que yo voy a hacer, la escala que yo voy a poner, pues no va a ser en función de pH. Va a ser entonces ahora una escala. Ahí. Va a ser una escala. Ah, ya sé qué le pasó. A ver, vamos a ver. Ah, ¿sí vieron lo que pasó? Que me duplicó N veces porque puse control C, control B, control C, pero en la misma, y es como si yo le estuviera dando N veces que me estuviera representando varias curvas. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo creo que es más fácil empezar con no, yo creo que es fácil. A ver, seleccionar datos. Y entonces, por ejemplo, ustedes ven que esas series están repetidas N veces. Entonces voy a quitar, pues, todo fuera como esa. Eso es fácil, quitar es fácil, poner es lo difícil. Entonces voy a quitar algunas series que se repitieron, ¿sí? Entonces estoy quitando las series que se repitieron. Y estas son las series que se repitieron. Es decir, cromo 3 más selenio, y a partir de esta la quito y todas las demás las quito, que ya no son muchas. Quitar. Es decir, me debo de quedar con 4. Y entonces ya le pongo a aceptar. Ok, ya regresé a la situación original. Entonces, para que no vuelva a ocurrir eso, me quito de esa gráfica, ¿sí? Y entonces, ahora lo que voy a hacer es una escala de P de sulfato. Si yo hago una escala de P de sulfato, ahora voy a tener lo siguiente. Voy a poner aquí P de SO4. Ahí está. Y entonces aquí le voy a decir que es desde 0 hasta punto 1. Y también, ay, ¿qué fue lo que me hizo? Ah, es que le está graficando. Al parecer está graficando esta partecita. Bueno, ahí está. Ya rellené. Lo que está haciendo es que me está incluyendo en la gráfica esta última columna que es de P de sulfato. Y aquí sí la estoy poniendo P de sulfato. Entonces, en mi siguiente gráfica, ¿me puso todas las demás? Sí, claro, pues tenía todas las demás. O sea, tengo que quitar estos pares y tengo que empezar a calcular los valores de potencial en función de P de sulfato. Bueno, dejo por un ladito esta gráfica por el momento para que ya después la retome. Y entonces voy a tener lo siguiente. Si ahora lo tengo en función de P de sulfato, ¿sí? Pues
por ejemplo, el sulfato de plomo, bueno, voy a volver a poner el cromo 3 más, cromo 3 más, cromo 2 más. Y pues este valor de este potencial, pues ya vimos que no va a depender ni de los protones, ni de la concentración de sulfato. Entonces, su expresión sería 0.408. Si yo la quiero representar en una escala de P de sulfato, ¿sí? Todo esto que yo puse aquí, hasta acá, es en función de P de partícula, que sería en función de P de pH. ¿Sale? Todo esto. Para que no se me... Y todo lo que voy a poner aquí en adelante va a depender del P de sulfato. Entonces ya puse cromo 3 más. Puedo poner también el par selenio H2SE. Y entonces nosotros vemos en su expresión que no depende del sulfato. Entonces su valor de potencial debería de ser menos 0.399. Y eso debe de ser constante. Ay, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué aquí no me puso como anteriormente me las pone? Bueno, no importa. ¿Qué fue lo que hice? Profesor. Sí. Buenos días. Disculpe, hay una compañera que está intentando de ingresar nuevamente, pero no le ha dado usted el acceso. No sé si se lo pueda proporcionar. Okay. Permítanme. Gracias. Es que no la veo. Sí, ándele. No la veo, pero déjeme ver. No, pues ahorita si estaba ya no está porque no tengo cómo meterla. Hace un ratito sí lo hice, que sonó, pero ahorita ya no está. Creo que ya le di acceso. Sí, porque ya no veo que esté en la sala de espera. Gracias. Sí, al contrario, gracias a usted. Entonces, muy bien. Entonces, este valor es 0.399, no debe de cambiar porque no está en función de P de sulfato. Y entonces, bueno, el otro par que nosotros tenemos ahora sí es PbSO4, Pb, plomo. Bueno, ya no me siguió porque aquí rompí la cadena de esta partecita, pero bueno, no importa. Entonces, este par sí depende de P de sulfato. Nosotros vemos, ahí está. Nosotros vemos que este sí va a depender de sulfato y este valor de potencial y su valor debe de ser menos 0.359. ¿Ok? Menos 0.06 entre 2, que son los electrones, que intercambia el plomo, multiplicado por ¿cuántos de sulfato? 1. 1. Le pongo el 1, no importa. ¿Sí? Y entonces le voy a decir que eso debe estar multiplicado por P de sulfato. Lo malo de, por ejemplo, en este caso, cuando ya se pierde la tabla, les pone información adicional que dice tabla 1, agarra de la tabla 1 el renglón o la columna de P de sulfato. O sea, el término es más grande, pero sí lo puedes seguir haciendo. Y la otra es que ya no lo rellena de manera automática. Entonces, este sería el valor de potencial. ¿Sí? Y del otro lado, pues también deberíamos de tener este valor de P de sulfato, pero que forma la amalgama. Y la expresión, pues es muy parecida, porque tenemos nada más que los valores, pues, van a depender exclusivamente del número de electrones intercambiados, del número de sulfatos intercambiados, que son los mismos,
Y el valor de potencial, pues habíamos dicho que este iba a ser igual a menos 3 originalmente era 3 menos 0.35, perdón, 0. Y aquí era de 88, ¿sí se acuerdan? Pero bueno, yo lo cerré a 59. Y entonces, ese valor menos 0.06 entre 2 por 1 y otra vez multiplicado por P de sulfato. Ahí está. Profesor, me parece que ese sí es .35 nada más. El anterior sí era el de 300, el de al final 88 y lo redondeamos a ¿Y 9. este sí es el .35? Ok. Ajá. Bueno. Y el anterior los valores están mal, ¿no, profesor? Porque da 359. Ah, sí. Ajá, un punto. Me faltó el 0, ¿no? Punto. 0. Gracias. Ahí está. Entonces, ahora sí, ya está, .359 y .35. Muy bien. Entonces, si yo los grafico, que es lo que quiero hacer aquí, pues entonces tendría que graficarlos y yo vería que este de cromo 3 más, pues es un valor constante, el de selenio va a ser un valor constante, porque no depende de P de sulfato. Bueno, pues entonces voy a irme a esta gráfica, la voy a modificar, porque se me fue un valor muy grande, puesto que me equivoqué también a la hora de poner algunas cosas. Entonces el mínimo debe de estar por acá. Menos 1.32. Bueno, voy a ponerle así como primera instancia, el mínimo es menos 1.32. ¿Ok? Y el máximo, pues había puesto que es de 0. Es de 0. Y le había puesto que el cambio va a ser de 0.06. Bueno, ok, ya tenemos una escala decente. Ahora lo que necesito hacer es modificar y quitar algunas de las, pues digamos, de los pares que no deben estar. Entonces, lo que yo necesito quitar son dos series, que es la P de sulfato y de cromo 3 más, cromo 2 más, que está por acá. Entonces, voy a quitar dos series, seleccionar dos datos y quito los que me sobran. Este es uno de los que me sobra y este otro es el que me sobra también. Pero además, yo necesito poner las series que realmente corresponden. Si ustedes ven, las que están graficadas pues son las anteriores. Entonces, esas no me sirven. Entonces, en el caso de el cromo 3 más, para para este par, pues ahora va a estar en función no de, va a estar en función de sulfato y sulfato es la columna F. Entonces, como X es F. F. Y como Y, pues este par de cromo 3 más está en la columna G. G. Para el caso va a dar lo mismo, porque no depende del sulfato. ¿Sí? Entonces, ese valor de potencial se va a mantener constante porque tampoco depende del P de sulfato. Bueno, ahí está. Oye, ¿por qué? ¿Por qué me pones este? 42. Ah, ya sé. Pero no es 42, debe de ser. Debe de ser. Ah, ya sé. Y este es A. Este debe ser F. F. Ahí está.
Y este es F42. No, debe ser G. G42. Ahí está. Muy bien. 820. Hijo, bueno, me fui muy lento, pero bueno, ni hablar. Para el caso del selenio, que era este. El selenio tampoco depende del pH, del P de sulfato. Y en este caso, para el selenio, ¿sí? Para el selenio, pues el par va a ser H y va a estar en F, que es Y, que es X, F. Y Y va a ser H. H. Ahí está. Obvio, también no depende del P de sulfato. Sí dependía del P de pH, pero no del P de sulfato. Y entonces, pues tiene un valor de potencial que es constante. Los que sí van a depender pues del P de sulfato, pues va a ser, por ejemplo, en este caso, me está poniendo la serie número 4, que es el de sulfato como amalgama. Entonces, sulfato como amalgama es J y las X es F, habíamos visto que es F, y J, acá debe ser J también. J. Y entonces, esta es la de color rosita. Debe ser la de color rosita porque el par es sulfato de plomo y plomo amalgamado. Y me voy a la siguiente, la anterior, que era esta parte y que debe de ser este que es I y debe de estar en I, no, en X es F, F, I. Debe estar en esas columnas. Y bueno, pues ahí está, pero pues les había dicho que no se ve, pues porque es prácticamente el mismo valor de potencia. Pero ahí debería estar. Ahí están. Los pares, pues tendría que modificarlos, tendría que poner, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer todos al mismo tiempo. Vamos a ver, ahí está. Entonces, pues los pares los tendría que acomodar o reacomodar de la manera en que nosotros tenemos cromo 3 más, cromo 2 más, tendríamos selenio en la parte de arriba y su par conjugado en la parte de abajo, y tendríamos que este es sulfato y también tendremos este junto con estos. Esos serían los pares. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? No. No, profe. No, profe. Bueno. Ok. Pues ahora, digamos que por el momento nada más estuvimos jugando con lo que nosotros tenemos en la escala, en las tablas de potencial de manera directa de potencial redox. Y esta, les repito, esta escala está, estas tablas están en la plataforma de Moodle, pero si ustedes observan, son equilibrios, ¿sí? En donde solamente estamos considerando de manera simultánea, porque la expresión y porque la reacción es así, que están en las tablas. Pero eso no siempre ocurre. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir a un sistema un poquito más complicado. Me voy a ir a un sistema en donde ya hay algunas cosas trabajadas. Por ejemplo, ahora
me voy a ir a un sistema que es... ay, voy a hacer más grande. Y voy a empezar a trabajar como normalmente trabajo para los demás equilibrios secundarios. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio que va a ser el siguiente. Yo tengo esa especie que debe de ser, tengo que el oxidante es C2N2. ¿Esa especie cómo se llama? ¿Ácida? Ok. C2N2. Bueno, ahí se está de tarea para todos. ¿Es un Para cianato? mí incluido. No es exactamente un cianato, porque el cianato me parece CNO, cianato. Ciano es CN nada más. Profe, es cianógeno. Cianógeno, sí es cierto. Cianógeno. Bueno, pues si tenemos cianógeno, ¿qué es el oxidante? Y que este cianógeno intercambia 2 electrones y además intercambia 2 protones, porque pues obviamente tengo en cierta forma que balancear la reacción, me va a dar ácido cianhídrico, pero pues tendría que poner allí una cierta estequiometría, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos uno de ácido cianhídrico, pero pues aquí tendría que poner coeficiente del reductor, por decir algo. ¿Y cuál es el coeficiente del reductor? Pues 2. El coeficiente del oxidante, con todo rigor debería de poner coeficiente del oxidante, pues sería 1. Bueno, pues voy a tener cianógeno que me va a dar ácido cianhídrico. Ese valor de potencial, por lo menos se los voy a presentar porque ya prácticamente se acaba la clase. Ese valor de potencial del cianógeno es de 0.373. Y lo que ahora sí voy a poner, además de que este par per se tiene, ¿sí? Tiene intercambio de electrones, porque su reacción, por ejemplo, si yo quisiera poner su reacción, sería la siguiente. Voy a tomar uno de estos para ponerlo por acá, para que se entienda lo que les quiero dar a explicar. Entonces, yo voy a tener que ahora mi especie va a ser C, el oxidante va a ser C2, N2, y fíjense que el cianógeno es un gas. ¿Sí? Este cianógeno, si no mal recuerdo, es altamente tóxico. Y entonces tenemos cianógeno más 2 electrones, más 2 protones, 2 H's más. Ah, no, ahí no. Más 2 H's más. Creo que inclusive ese gas se utilizó en la guerra. Entonces, me va a dar 2 de ácido cianhídrico. ¿Ok? Vean ustedes, siempre debo de tener balance de electrones, de cargas y de protones. Si ustedes observan aquí, 2 electrones más 2 protones, los electrones tienen una carga negativa, es más, se la voy a hacer explícita. Carga negativa. Entonces tenemos 2 electrones negativos, 2 protones positivos, esto es 0. Y el cianógeno tiene una carga de 0. Del otro lado, debe de coincidir la carga global también que sea 0. Tengo 2 carbonos, aquí 2 carbonos. Tengo 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, mi reacción es esta, la que yo ahorita estoy poniendo aquí. Eso es cianógeno. Para dar ácido cianhídrico.
Pero resulta que el ácido cianhídrico tiene un valor de pKa. Y entonces, por ejemplo, el cianógeno, yo pongo aquí el oxidante no tiene valores de pKa. Vean ustedes, como datos. El número de electrones intercambiados, pues pongo que son 2. El reductor, que en este caso es el cianógeno, no, el ácido cianhídrico, tiene un valor de pKa que es de 9.2. Entonces, ojo, ahorita estamos involucrando los protones que son de esa reacción del equilibrio principal con un intercambio de protones que es mi equilibrio secundario. Y que mi equilibrio secundario, son las 8:30, pues sería la desprotonación del ácido cianhídrico. Y entonces vamos a ver para la siguiente clase cómo se modifica el valor de potencial de acuerdo a que nosotros tenemos que el cianógeno, para dar ácido cianhídrico, intercambia 2 protones, pero además que el ácido cianhídrico se desprotona para dar cianuro. Muy bien. Aquí le dejamos. Nos vemos entonces el jueves y ya saben con qué par vamos a trabajar. Y bueno, pues nos vemos entonces, chicos. Estudien. Cuídense, ¿sí? ¿Podría hablar con usted? Sí. Qué bueno que me dice, entonces déjame, ya acabó la clase. Voy a dejar de grabar. Y bueno, pues dígame. Profe, es que tengo un problema con la plataforma. El día 18, que fue el día que se iba a cerrar la última tarea, me metí y no me aparece registrada ninguna de mis tareas. Pues eso sí es un problema, pero eso, en cierta forma, eso se puede rastrear, ¿eh? Es decir, si Sí, tú me dices, yo ya entré, se puede rastrear que efectivamente ya has entrado. sí, también tengo el mismo problema con la orgánica. De hecho, si quiere lo puede checar porque el día viernes fue cuando me metí también y estuve ahí en la plataforma y o sea, haga de cuenta que en el caso de orgánica subo las tareas y no, o sea, se quedan como enviadas, pero a la maestra no le llegan. Ok, yo puedo rastrear si realmente has entrado y has estado, realizando algo. Mándame un Sí, correo, ¿sí? A lo mejor ok, no tienes calificaciones o investigo, vaya. Mándame un correo ok, y ya me mandas tu nombre completo, por favor. ¿Sale? ok. Sí, profe, Bueno, muchas ok. gracias. Nos Profesor, vemos entonces. Hasta ¿Sí? luego. y solo hay tareas hasta Sí, la 11, ¿verdad? Ya no hay más tareas. Ya se las voy a poner disponibles desde hoy para que las empiecen a hacer. Ah, bueno, vale, está bien. ¿Sale? Gracias. Ok, Profesor, otro asunto aparte. sí. ¿El día jueves va a haber examen? El día jueves va a haber examen. ¿Sería posible que nos diera una prórroga de un día para poder revisar los videos bien? Vimos que ayer compartió apenas las clases. Las Que el examen clases las he sea... compartido desde hace tiempo. Las sí, que sí compartí desde antes, ya tenían Ujú. antes, o sea, ya eran desde antes. Lo que sí Eh, compartí fue la última que me hacía falta. sí, claro. Es posible de que nos diera esa prórroga porque no todos tenemos tiempo en la semana para verlo. Que la Déjame clase pensar, siga... yo les mando un correo si realmente lo podemos dejar para la siguiente, ¿sale? La Ok, claro. siguiente semana, ya sea el martes o el jueves. Claro, sería una ayuda para la mayoría, de hecho. Sí, Ok, profesor. yo En mi posiblemente caso, sí, si es que sería una ayuda si es que realmente estudian. Exactamente. sí. Ok, Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor. ándele. Pues nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye.